Bueno, acá en vez de darnos, o sea, nos piden. Esperen que se me fue la. Me desapareció. Se me apagó el pizarro. Se me tarda mucho en abrir. Ahora bastante bien. Bueno, el tema es así. Nos piden el área del paralelogramo determinado por los vectores y el ángulo entre los vectores. Bueno, el área del paralelogramo es simple porque sabemos que la norma del producto vectorial nos da el área, ¿no? Entonces, del paralelogramo. Entonces, el producto vectorial lo tenemos, el vector A, producto vectorial B. Entonces, es la norma de la terna 1 menos 1, 1. Cada componente se eleva al cuadrado, se suma resultado de raíz cuadrada. O sea que el área del paralelogramo nos da raíz de 3. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Entonces, después, ¿qué hiciste? Intenté hacer, primero lo que planteé fue el producto escalar, pero ese que es AX por BX más AI por BI Y más, pero no tenés las componentes de A y B, así que claro, no. para tratar de sacar alguna. Y después lo que hice es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa igual menos 3, pero tampoco tengo las componentes. Está bien, no Entonces, importa, pero sí tenés los módulos. Sí, lo importante es que cuando vos decís esto AX más BX, no tenés, o sea, tenés 6 incógnitas ahí, así que eso no se puede resolver así como está, claro, ¿sí? sí, Pero sí. sí, como vos estás diciendo, empecemos con el producto escalar es igual al producto de las normas por el coseno del ángulo. Y después del producto vectorial, la norma del producto vectorial es el producto, esperen que acá me equivoqué. Esto es el coseno de alfa. Y la norma del producto vectorial es el producto de las normas por el seno de alfa. Bueno, ¿qué tenemos acá? Del primero tenemos el producto escalar, que vale menos 3. Y del segundo tenemos la norma del producto vectorial, que recién la calculamos, que vale raíz de 3. Entonces, si ustedes observan estas ecuaciones que quedaron con 3 incógnitas, nosotros necesitamos el ángulo, pero esta expresión, es un escalar, y esta también, son iguales. Entonces, o podemos despejar una y reemplazar en la otra, o podemos dividir ambos miembros en el orden que yo quiera. Bueno, si uno lo divide así como está expresado, en realidad no nos conviene porque nos queda coseno de alfa sobre seno de alfa. El coseno sobre seno es la cotangente, así que me conviene que esté al revés. Seno sobre coseno es raíz de 3 sobre menos 3. ¿Y el coseno sobre coseno qué función trigonométrica es? Tangente. Tangente, Tangente, muy ¿no bien. es? Tangente, muy bien. Entonces, antes de ir a buscar el ángulo, esto es menos raíz de 3 sobre 3, tengamos en cuenta que el coseno nos da negativo y el seno positivo. Entonces es un ángulo, es ángulo entre vectores. El ángulo entre vectores es un ángulo entre 0 y 180, pues es el ángulo, no el convexo, sino, no el cóncavo, sino el convexo, o sea, el que está entre 0 y 180. Entonces, si el coseno es negativo, significa que el ángulo está entre 90 y 180, es un ángulo obtuso. Entonces, cuando ustedes van con la calculadora a calcular cuál es el ángulo cuya tangente le da menos raíz de 3, o sea, tengamos en cuenta que tenemos que responder entre 90 y 180, ¿sí? ¿Qué dice la calculadora? Pregunto. ¿Cuál es el ángulo? O sea, pónganlo en decimales, ¿no? No pongan radianes. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es menos raíz de 3 sobre 3?
La calculadora no te da cualquier cuadrante igual. No, ¿qué te da? Menos, Menos 30 me dio. menos 30. Y tendrías que dar El módulo 150. de A por el módulo de B se tachan, ¿no? Claro, se cancela. Sí, se cancela. Te da 1, O ¿no? sea, el de abajo con el de arriba. Sí. Claro. Te da Si no puedo, 150. claro, el tema es así, es menos 30, que es equivalente en el primer cuadrante a 30, pero como necesitamos que sea del segundo cuadrante, recuerden esto, cuando yo tengo un ángulo del primer cuadrante, cómo se lleva a los demás cuadrantes? Si quiero del segundo, el equivalente al segundo es 180 menos alfa o pi menos alfa. Si quiero del tercero es 180 más alfa o pi más alfa. Y si quiero del cuarto es 360 menos alfa o 2pi menos alfa. Cuando la calculadora me da menos 30, me está dando el del cuarto, ¿sí? Pero me está dando mal, o sea, me está dando, siempre tenemos que llevarlo a un ángulo entre 0 y 360, o sea, que sería el 30. Entonces la respuesta, no, esta es la respuesta, dijimos que tiene que ser el segundo cuadrante, ¿no? Entonces el ángulo que estamos buscando es 180 menos 30, 150. Si lo quiero pasar a radianes, recuerden que 180 es pi, 150 sé que es una regla de 3, pero la forma más simple es hacer esto. 150 fracción 180 igual, la calculadora la simplifica y les da 3, se cancelan los ceros, 15 en la tabla del 3 es 5 sextos de pi. La calculadora ustedes ponen 150 fracción 180 igual y simplifica. Bueno, ¿quedó claro? Sí, gracias, profe. Y el 14 me dijiste, ¿no? Solo tengo una duda, ¿por qué lo queremos en el primer cuadrante o en el segundo? Sí, ya te digo. Gracias. Acá te está dando que el producto escalar es menos 3, ¿ves? Entonces, tanto la medida de A como la medida de B son positivas, ¿sí? Entonces, el coseno significa que es negativo, ¿sí? Y acá el seno es positivo. Entonces, como el ángulo está entre 90 y 180, el ángulo entre dos vectores está entre 0 y 180, cuando el ángulo es del primer cuadrante, el coseno es positivo. Y cuando el ángulo es del segundo, el coseno es negativo. Entonces es un ángulo entre 90 y 180. Ah, ahora sí. ¿Está bien? Porque el ángulo entre Perfecto. vectores es entre menor a 180, o sea, entre 0 y 180. ¿Sí? O sea, cuando nosotros tenemos dos vectores, el que se busca es este y no este. ¿Sí? Es el ángulo entre 0 y 180. ¿Está bien? Sí, sí, muchas gracias. Ahora sí, gracias. Creo que aquí sí. Eso es el plano aquí sí. Coplanares. ¿Me puedes dictar los vectores? Sí, sí. U es igual a 3 inversor menos 3 por K inversor. Perdón, K versor. Y W es inversor más 2 más 2J versor menos K versor. Gracias. De nada. Lo primero que hacemos cuando nos dan así la expresión cartesiana es
perdón, escribirlo como terna, o sea que el vector U es la terna 3, 0, menos 3 y el vector W es la terna 1, 2, menos 1. Bueno, lo primero que me piden es buscar versores que tienen ciertas características, ¿sí? O sea, versores. Primero versor. Un versor, ¿qué característica tiene? Que es un vector unitario y tiene medida 1. Bueno, ese vector que estoy buscando lo vamos a llamar B, ¿sí? Nuestra incógnita es B. Entonces, de B me dicen que es un versor, o sea que la medida de B es 1 y que además es coplanar con U y W. Si tres vectores son coplanares, cumplen que el producto mixto es 0, o sea que B escalarmente U vectorial W vale 0. Si B no lo conozco y pongo, por ejemplo, X y Z, o BX, BY, BZ, y planteo el producto mixto, directamente me va a quedar una ecuación con tres incógnitas, ¿sí? Entonces vamos al otro dato, antes de empezar, que me dicen que además de versor es un vector del plano XY, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sea el plano XY? Si es del plano XY, significa que es paralelo al XY, tiene esta forma. ¿Y qué pasa con los vectores que están en el plano? Por ejemplo, si pensamos en el eje Z está asociado al versor K. Entonces, ¿qué pasa con estos dos vectores? El vector que estoy buscando es perpendicular al versor K. Entonces cumplen que el producto escalar es 0. Entonces, el versor que estoy buscando, que no lo conozco, es X y Z, y el versor K es el 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, hacemos el producto escalar. Recuerden que el producto escalar es un escalar. Producto de componentes en X, 0. Más producto de componentes en Y, 0. Más producto de componentes en Z, Z. Y esto nos queda que Z vale 0. Entonces, vamos a este genérico que estoy buscando y ya tenemos una componente, o sea que vamos a pasar de tener 3 incógnitas a tener 2. Y con esta condición planteamos el producto mixto que habíamos escrito arriba. Que tiene que ser 0. Entonces, ¿cómo calculamos el producto mixto? En la primera fila ponemos las componentes de B. En la segunda fila las componentes de U, que lo tengo más arriba. 3, 0, menos 3. Y en la tercera fila las componentes de W, que son 1, 2, menos 1. Y todo esto es igual a 0. Desapareció la persona que tenía que admitir. Parece que no sé si la admite. Bueno, desarrollamos por fila 1, entonces. Es primer elemento de la fila 1. Acá yo puedo escribir los vectores en cualquier orden, pero me conviene escribirlos siempre las incógnitas en la primera fila, para que me queden las incógnitas fuera del determinante. Entonces, desarrollo por fila 1 X por el determinante de eliminar fila 1, columna 1, 0, 2, menos 3, menos 1, menos, recuerden que la segunda componente cambia de signo, y por el determinante de eliminar fila 1, columna 2, y por último el más 0, cualquier cosa que me da 0. Todo esto es igual a 0. Entonces, acá ¿qué nos queda? X por, calculamos el determinante, 0 menos menos 6, 0 menos menos 6 es 6, menos Y, que multiplica menos 3, menos menos 3, menos 3 más 3, 0, esto es igual a 0. Entonces acá nos queda que 6x es 0, x vale 0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Entonces, vamos al vector que teníamos esta forma y reemplazamos el x por el 0. Entonces, ya tenemos una sola incógnita. ¿Están ahí?
Sí, estoy viendo. Sí o sí, Z tiene que dar 0 por el tema de lo que habías dicho del plano que tiene que estar en X, y, ¿no? Sí. Sí. Ok, ahora sí. Sí. Entonces, después dijimos que el vector B es un versor, o sea que la medida de B es 1. En realidad, si ustedes reemplazamos acá B, y depende de una sola componente, el valor ya sabemos que va a ser más menos 1, pero supónganse que no me doy cuenta o que la medida en vez de ser 1 es 3, bueno, se resuelve de esta manera. Cada componente se eleva al cuadrado, se suma al resultado de raíz cuadrada, y elevamos al cuadrado, vamos miembros, nos queda i cuadrado igual 1, valor absoluto de i es 1, y es más menos 1. Entonces reemplazamos, y la respuesta es 0 más menos 1, 0. O sea que es el versor J y el versor menos J. ¿Están de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien se perdió con algo? Este quedó claro. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Lo que sí pide todos los posibles versores. Y yo vi que en las respuestas habían Si 2. son 2, me dan 0 más menos 1, 0. Si Ah, querés ok, lo que te lo ok. escribo de otra forma, pero nos da 2. Es que yo le puse el más menos acá, bueno, no sé si se nota. ¿Entendés? 2. O sea, me da J y menos J. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? No. No, por ahora no. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a empezar con planos. En R3, ¿no? Bueno, generalmente los planos se nombran con letras griegas. En este caso puse pi, que es lo más normal. Y más allá del dibujo que yo hice del plano, tengamos en cuenta que el plano no tiene principio ni fin. O sea, en el plano que ustedes están, en el piso, entonces están sentados, piensen que el piso, más que está acotado con respecto a la habitación donde ustedes están, continúa para todos lados. O sea, que cuando salen de la habitación, el piso, salvo que haya subido o bajado escalera, es el mismo plano, ¿sí? Para cualquier lado que se van, el plano no está acotado, o sea, no tiene cierre. Más allá que uno lo dibuja acotado, ¿sí? Como cerrado. Antes de ir a buscar la ecuación del plano, que en realidad nos están dando un punto que pertenece al plano y un vector normal que es perpendicular al plano, ¿sí? Cuando nosotros vemos la ecuación de la recta, por ejemplo, igual 2x más 1, ¿sí? En dos dimensiones, en R2, esto es una forma simbólica de escribir los infinitos pares ordenados de la recta, ¿sí? Por ejemplo, cuando x vale 1, nos queda que y vale 3, cuando x vale 0, y vale 1, ¿sí? Y lo que estamos usando es esta forma simple de escribir todos los infinitos pares ordenados, donde acá aparece en la ecuación lo que se llama el genérico, ¿sí? El par xy. O sea, fíjense que en esta ecuación aparece xy. Entonces, para poder hallar la ecuación, en realidad de cualquier curva, necesitamos un genérico
que va a ser una terna X y Z, que llamamos P, que cuando tenemos la ecuación, nos va a permitir recorrer las infinitas ternas del plano, de la ecuación del plano en este caso. Entonces acá yo voy a armar un vector, que es el P0P, que es un plano es un vector del plano, paralelo al plano. ¿Y cómo es este vector con respecto al normal? El P0P es perpendicular al normal. Y si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es 0. Entonces reemplazamos. Las componentes del P0P son las de P menos las de P0. Recuerden que es extremo menos origen. Entonces, si restamos las de P menos las de P0, ¿qué nos queda? X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Y las componentes del normal son A, B, C. Todo esto igual a 0. Y ahora vamos a calcular el producto escalar, que acuérdense que es un escalar. Entonces, producto de componentes en X, nos queda X menos X0 que multiplica A, o es lo mismo que poner A por X menos X0. Más, producto de componentes sin Y, B, que multiplica Y menos Y0, y producto de componentes en Z, C menos Z menos Z0. Recuerden que hacemos el producto de componentes y sumamos, porque muchos de los errores que cometen es escribirlo como terna, está mal, el producto escalar es un escalar. Bueno, hacemos distributiva y ordeno, a ver si están de acuerdo conmigo. Profe, perdón, ¿qué es ese 1301? No, espera que esto lo voy a borrar. Esto es cuando yo puse el ejemplo de una recta que necesitaba un genérico, Ok. así no, me molesta acá, Ok, ok. lo Gracias. borro acá. Bueno, hice distributiva y ordené. El criterio no son los positivos adelante y los negativos atrás, porque eso depende de A, B, X0, Y0 y Z0. Acá es un Y0. El criterio es dejar en los primeros tres términos el genérico, que acá el genérico es X y Z, ¿sí? Entonces, todos los últimos tres términos son números, porque esos dependen de A, B, o sea, de las componentes del normal y de las componentes del punto. Entonces, esto lo voy a llamar D. Y esta ecuación es la ecuación general o implícita del plano. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, nos piden ayer la ecuación del plano y nos dan como datos un punto y el normal, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos formas distintas de armar la ecuación del plano. Antes de ir a armar la ecuación del plano, cuando nosotros tenemos esta fórmula, fíjense que el coeficiente de X y Z, el ABC, es el normal del plano, ¿sí? Entonces, en la ecuación general del plano, directamente el ABC es el normal. O sea que vamos a reemplazar el ABC por el dato, que es 3, 1, menos 2. Y nos falta D.
¿Cómo hacemos para hallar D? Un punto pertenece a cualquier curva, en este caso al plano, verifica la ecuación. Así como que el P0 pertenece a pi, reemplazamos en vez de x, las componentes del punto. Están acá. O sea que es x por 2, ahí por menos 3, puedo poner directamente menos 3, menos 2 por 5. Y de acá despejamos 10. D. Entonces nos queda 6 más 10, 16, menos 3, 13, ¿no? 13 más D es igual a 0, D es menos 3. Me equivoqué, ¿no? No, mira, esta es 13. Es menos 10, menos 13, más 6, menos 7. O sea que D vale 7. Y ese 7 lo reemplazamos acá arriba. Profe, perdón, ¿por qué menos 3 en el segundo término? Reemplazamos que en las componentes del punto P. El punto P tiene componentes 2, menos 3, 5. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí, no lo había visto el punto, perdón. Entonces reemplazamos arriba y nos queda la ecuación del plano. 3x más y menos 2z más 7 igual 0. Esa es la respuesta. Vamos a ver otra alternativa. Otra alternativa es esta. Antes de haber hecho distributiva. Que en definitiva nos va a quedar la ecuación general de... ¿Sí? Entonces, reemplazamos el ABC por el normal, que es 3, 1, menos 2. Y el punto, o sea, el x0, y0 y z0, que es este punto que está acá. Entonces reemplazamos x menos 2, y menos menos 3, y más 3, y z menos 5. Entonces nos queda 3x, hago distributiva y ordeno, más y menos 2z, menos 6, más 3, más 10. 13 menos 6, 7. Y ahí tenemos la ecuación del plano. A mí me resulta más cómodo esta última porque directamente se reemplaza los dos elementos al mismo tiempo y se hacen las cuentitas y ya está. Pero cualquiera de las dos está bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe, por ahora todo bien. Buenísimo. Supónganse que tenemos la ecuación del plano y quiero hallar puntos del plano. Que uno es dato, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para hallar ternas que verifiquen esta ecuación? Esta es una sola ecuación con tres incógnitas, así que tenemos que dar valor a dos variables y se despeja la tercera. Entonces, por ejemplo, me conviene anular x y z. Si x y z valen 0, y se despeja que y es menos 7. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Puedo repetir? ¿Por qué Sí. puso x igual a z igual a 0? Porque si no es así, yo tengo que hallar ternas que verifiquen esta ecuación, la del plano. Si hay infinitas ternas, vamos a hallar algunas. Entonces, por ejemplo, como es una ecuación con tres incógnitas, vos necesitas darle valor a dos variables para poder despejar la tercera. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces yo busqué
Es más, cuando busqué anular dos variables por darle valor 0, porque es lo más simple, y no le di valor 0 a cualquiera, le di valor 0 a aquellas que los coeficientes no son 1, y dejé la que tiene coeficiente 1, así no me quedan fracciones. Entonces le di a x y z valor 0 y ahí despejé y. ¿Está bien? Lo inventé. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿un punto cuál sería? X0, y menos 7 y z0. Bien. A ver. Sí, está bien siempre, Juan. Puedo dar otro valor si quieren. Podemos anular otras variables, pero le puedo dar valor, no sé, a x1, a z3 y ahí despejo, o a y3 si quiero, para no darle, no es que tengo que darle siempre a x y z. A z, a y3 y despejo z. Entonces, si x vale 1, nos queda 3 más 3 menos 2z más 7 igual 0. Entonces nos queda 13 menos 2z igual 0. Z es 13 medios. Entonces otro punto sería el 1, 3, 13 medios. Fíjate la cuenta que hice recién, a darle 1 y 3, que es más larga que haber anulado x y z. ¿Sí? Entonces, siempre nos conviene darle valor 0 a las que sé que no me van a quedar fracciones y despejar la que tiene coeficiente 1 o menos 1. ¿Sí? Pero le puedo dar cualquier valor a un par de variables y despejar la tercera. Cualquier valor que se me ocurra. ¿Quedó claro? Sí, sí, pasa que no me he dado cuenta. Igual además, ahí se ve que, obviamente como son variables, que lo puedes poner cualquier valor y te da. Claro, le puedes dar valor a 2 y la tercera depende de esas dos, de esas otras dos. ¿Está bien? Está bien, listo, listo. Bueno, vamos a ver las posiciones relativas del plano. Vamos a ver primero un plano paralelo a un eje coordenado, perpendicular a un plano. Coordenado. Bueno, este plano, a lo mejor ustedes no se dan cuenta que es paralelo, se dan cuenta que es paralelo al eje Z. Lo que pasa es que uno a veces tiende a dibujar así. Igual bueno, con la pizarra me está complicado. Pero tengan en cuenta que este plano no es paralelo al plano XZ, sino al eje nada más, ¿sí? Bueno, por ahí se ve un poco mejor. Vamos a usar esto. Entonces, ¿qué pasa con este plano? Este plano es paralelo al eje Z y es perpendicular al plano del piso, o sea, perpendicular al plano XY, ¿sí? Bueno. Si tenemos la ecuación general del plano que vimos recién, AX más BY más CZ más D igual 0, vamos a ver las características que tiene un plano que es paralelo al eje Z. Entonces, si este plano es paralelo al eje Z, el normal del plano, a ver si coinciden conmigo, es perpendicular al versor asociado a Z, que es el versor K, ¿sí? Entonces, el normal es perpendicular al versor K.
Y si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es 0. El normal, que no lo conozco, es el ABC, y el versor K es el 0, 0, 1. Entonces, hacemos producto de componentes en X, nos da 0, más producto de componentes en Y nos queda 0, más producto de componentes en Z nos queda C. De acá se deduce que C vale 0. Entonces, vamos acá arriba y reemplazamos C0. Ojo con esto, que C da 0 no significa que Z valga 0. Z puede tomar cualquier valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? AX más BY más D igual 0. Este plano es paralelo al eje Z, perpendicular al plano XY. Entonces, fíjense que cuando es paralelo al eje Z, falta el término en Z. ¿Cómo va a quedar la ecuación? Porque lo puedo razonar de la misma forma cuando es paralelo al eje Y o cuando es paralelo al eje que me falta, X. Este es perpendicular al plano XZ y este es perpendicular al plano YZ. Entonces, cuando es paralelo al eje Y, va a faltar el término en Y. Entonces va a ser la forma AX más CZ más D igual 0. Y cuando es paralelo al eje X, va a faltar el término en X, o sea que va a ser BY más CZ más D igual a 0. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Hasta ahí, chicos. Sí, sí. Siempre va a pasar esto en definitiva. Cuando falta un término es paralelo a eso que falta. A la variable que falta. Y cuando falta la D, profe, o sea, si la D es Ahora, después lo vamos a ver. Tened paciencia que ya llegó. Si lo piensan donde están sentados ustedes, el piso es el plano XY y el techo es el plano ese que dibujé en rojo, ¿sí? Este plano rojo es paralelo al piso y perpendicular al eje Z. Y acá tengo asociado el versor K. Fíjense que cuando siempre, yo antes hablé de perpendicularidad y ahora voy a hablar de paralelismo. Siempre que hablamos de paralelismo, perpendicularidad o ángulo, lo llevamos a vectores. Entonces, si el plano que dibujé, si ustedes observan, el vector normal es paralelo al versor K. Y si dos vectores son paralelos, un vector es una constante, por ejemplo, alfa por el otro. El normal es el ABC. El versor K es el 0, 0, 1. Entonces, si multiplicamos el escalar e igualamos, nos queda que A vale 0, que B vale 0 y C es alfa. O sea, que puede tomar cualquier valor. Entonces, si vamos a la ecuación general del plano y reemplazamos A y B por 0, el C, que yo haya puesto alfa, significa que puede tomar cualquier valor, así que lo dejo C. Nos queda la ecuación CZ más D igual 0. Fíjense que es paralelo al plano XY, o sea, a las variables que faltan. Perpendicular al eje Z. ¿Qué pasa si fuera paralelo al plano XZ? Perpendicular al eje Y. Y por último, paralelo al plano YZ, perpendicular al eje X. Entonces, si es paralelo al XZ, falta el término en X y Z.
O sea que nos va a quedar BI más D igual 0. Y si falta el plano, si es para el plano YZ, faltan los términos en Y en Z, nos va a quedar AX más D igual 0. ¿Está bien? Vamos a ver qué significa esto en definitiva. Profe, Sí. ¿podés subir un poco que no terminé de copiar? Gracias. Ahora sí, gracias. Por ejemplo, vamos a ver el 2x menos 8 igual 0, ¿sí? Que es de la forma, la última, ¿sí? Es un plano paralelo al YZ, perpendicular al eje X. Entonces, en realidad nosotros no lo escribimos así, la ecuación del plano. Lo que hacemos es despejar, o sea, acá esto es X es igual a 8 medios, X es igual a 4. Entonces, ¿cómo se dibuja? Esto se lee así, X es igual a 4 para todo Y, para todo Z, ¿sí? Para cualquier valor de Y, para todo valor de Z. Entonces vamos acá en 4, trazamos la paralela al eje Z, al eje Y. Y ahí tenemos el plano X igual a 4, ¿sí? Que fíjense que el normal es el versor. No, esto está mal. Esto es el Y igual 4. No sé qué dice. Pero que lo dibujo de nuevo. Es X igual 4. Siempre vale X igual 4. Estoy acá. Es un plano paralelo a la pared que ustedes tienen atrás suyo, adelante suyo, ¿sí? Entonces, fíjense que el versor asociado al vector normal es el versor Y, ¿sí? Y ahora vamos a un plano que pasa por el origen. Si es un plano que pasa por el origen pertenece al plano, ¿sí? Y si el origen pertenece al plano, y tenemos la ecuación AX más BY más CZ más D igual 0 y reemplazamos el origen, recuerden esto, que todo punto pertenece, si pertenece verifica la ecuación, reemplazamos X y Z por el punto. Y de acá se deduce que D vale 0. Entonces, la ecuación cuando pasa por el origen es que D vale 0. ¿Sí? Entonces, cuando el término no está independiente, es un plano que pasa por el origen. ¿Sí? Que ahora después vamos a ver cómo se grafica. Y me falta un plano que contiene el eje, que contiene un eje. Profe, ¿puedes subir un poquito que no termine de copiar? ¿Lo de arriba? Sí, ahí está bien. Ahí está. Gracias.
Esto se puede hacer directamente con las combinaciones que vimos recién. Este plano contiene al eje Y, ¿sí? Entonces, si contiene al eje Y, ¿qué pasa? Es paralelo al eje Y y además, si contiene al eje, contiene el origen pertenece, ¿sí? Entonces, el origen pertenece. Es una combinación de dos cosas que vimos recién. Entonces, si es paralelo al plano, perdón, vamos a escribir la ecuación general primero del plano. ¿Es el mismo que el de arriba, profe? No, ¿Que pasa por el origen? Ah, no, es que pasa me por el olvidé. origen. No, pasa por el origen, pero a su vez es paralelo al eje. O sea, que cumple dos condiciones. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Entonces, si es paralelo al eje Y, falta el término en Y. Y si el origen pertenece, falta D. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? AX más CZ igual 0. Esto es que contiene al eje Y. Si contiene al eje X, falta el término en X y pasa por el origen, queda de esta forma. Y por último, si contiene al eje Z, falta el término en Z y D vale 0. ¿Está bien? Entonces ahí las últimas opciones. ¿Se entiende? Es la combinación de que es paralelo al eje y pasa por el origen. Sí. Profe, la diferencia con los otros es que este está en el plano Y, es paralelo al plano Y y encima pasa por el origen. No tiene al plano. Si contiene el eje, perdona. Si contiene el eje, porque yo acá dibujé el plano así, pero en realidad este plano continúa para aquel lado. Entonces, el origen pertenece, si contiene al eje, y además es paralelo al eje. ¿Estás de acuerdo? Sí. Imagínense que el eje Y es el eje que tienen adelante de ustedes entre la pared del piso y la pared que tienen enfrente. Ese es el eje Y. Entonces, crucen con un plano que no sean los planos coordenados. O sea, con una hoja, la crucen el plano, ¿sí? O sea, yo traté de dibujarla acá, no sé si se nota. Esto que dibujé en rojo es un plano que contiene el eje Y, pero no es un plano coordenado. No es ni el IZ, ni el XY, ni el XZ, ¿sí? Bueno, vamos a ver las ecuaciones de los planos coordenados. Necesitamos punto y normal. El plano XZ, el punto es el origen, ¿sí? Y el normal, ¿a quién puedo usar? Al versor J. Entonces, con el punto y el normal podemos construir el plano, ¿sí? El versor J es la terna 0, 1, 0. Entonces reemplazamos a por el ABC por 0, 1, 0. Y como pasa por el origen, D vale 0. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Que I vale 0. Esta es la ecuación del plano XZ. De la misma forma se puede desarrollar el plano XY y el plano
y z. Entonces, ¿cuál es la? Fíjense que el plano xz, la ecuación es de la variable que falta. El plano xy falta z, o sea que sería z igual 0. Y el plano iz sería x igual 0. Esa es la ecuación de los planos coordenados. Profe, ¿puede subir, por favor? Sí, perdón. Gracias. Antes de avanzar, quería aclarar algo. Si yo tengo el plano x igual 0, para todo y para todo z, ustedes, o en vez de x igual 0, que es un plano coordenado, voy a poner, no sé, x igual 3. ¿Sí? El problema es que cuando ustedes ven el x igual 3 suelto así, no se dan cuenta que es la ecuación de un plano. Pero tengan en cuenta esto, siempre que tengo una ecuación lineal con 3 variables o faltan variables o menos variables, es la ecuación de un plano, ¿sí? Entonces, si yo lo comparo con la ecuación genérica, ¿no? El ax más bi más cz más d igual 0, puedo completar esta ecuación de esta manera. 1x más 0y más 0z menos 3 igual 0. Entonces, el normal es el 1, 0, 0, ¿sí? Entonces, es lo que sería el versor y. También lo puedo pensar de esta forma. El x igual 3 es un plano que siempre x vale 3. Entonces, es un plano paralelo a la pizarra. Entonces, el normal es el versor y el punto es cualquier terna que tenga como componente x3. Hay infinitas, ¿sí? Por ejemplo, puedo dar 3, 1, 1. Pero la más simple es dar 3, 0, 0, ¿sí? Esperen que quiero borrar. Puedo dar 3, 20, menos 8, ¿sí? Pero la más simple para dar un punto es el 3, 0, 0, ¿sí? Entonces, recuerden esto, porque a veces pasa que le damos el plano x igual 0 o y igual 0 y no se dan cuenta que es un plano, ¿sí? Pero cuando tengo una sola ecuación, aunque falten variables en R3, es un plano. ¿Mm? ¿Quedó claro? Y antes de avanzar, no me di cuenta si antes es un ejercicio, esperen que voy a subir un minutito. No, no lo hice el ejercicio, lo voy a hacer ahora.
Quiero hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos P0, P1 y P2. O sea, me dan 3 puntos, ¿sí? Recién vimos que para hallar la ecuación del plan, de un plano necesitábamos normal y punto, ¿sí? Entonces, puntos me sobran. Tengo 3. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el normal si no lo tengo? ¿A alguien se le ocurre? ¿O alguien sabe? Con producto ¿Entre vectorial. quién? Entre el vector P0 y P1. Y alguno que sea escalar al P0, ¿no? No, pará, el escalar P0 significa... es Perdón, Ese. entre P0 y P1 y después entre P0 y P2. Perfecto, muy bien. El tema es así. Ustedes van a encontrar en los libros una fórmula de hallar la ecuación de plano determinada por 3 puntos, ¿sí? Es más, hay varias fórmulas para hallar ecuaciones de plano. El tema es tratar de aprenderse de memoria la menor cantidad de fórmulas posibles. Y vamos a llevarlo todo a si se puede, punto y normal, ¿sí? Entonces, como dije recién, teníamos 3 puntos, o sea, nos sobran 2, pero nos falta el normal. Y como bien planteó el compañero, con los 3 puntos podemos armar 2 vectores. O sea, puedo armar varios vectores, pero con 2 vectores me alcanza. Entonces, fíjense que el vector P0, P1 es perpendicular al normal. Y el P0, P2 también es perpendicular al normal. Entonces, estamos trabajando con 2 vectores simultáneamente que son perpendiculares al normal. Y como bien planteó el compañero, lo puedo obtener con el producto vectorial. Porque yo cuando quiero buscar un normal al plano, me interesa la dirección nada más, no me interesa ni la medida ni el sentido. Así que con el producto, esto lo vamos a usar muchas veces, el normal lo obtenemos con el producto vectorial, acá está mal, de P sub 0, P sub 1, vectorial P sub 0, P sub 2. Entonces, vamos a calcular ese normal. ¿Cómo hacemos para calcular el producto vectorial? Recuerden, lo vimos la clase pasada, ¿no? En la primera fila ponemos IJK, los versores canónicos. En la segunda fila, las componentes de P0, P1. ¿Cómo obtenemos las componentes de P0, P1? Son las de extremo menos origen, las de P1 menos P0. Entonces, la de P1 menos P0 nos queda 0 menos 2, 3 menos menos 1, 3 más 1, 4, y 0 menos 0, 0. Las componentes de P0, P sub 2 son las de P sub 2 menos las de P0. Extremo menos origen. Entonces, es 1 menos 2 menos 1, 4 menos menos 1, 5, y menos 1 menos 0 menos 1. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien se perdió con algo? No, está bien, profe. Entonces, Profe, ¿cómo? o sea que Sí. estamos sacando la normal que parte del punto 0. No, la normal, no. La normal, acuérdate que los vectores, es lo que vimos cuando vimos la clase de vectores, son vectores libres. Sí. Que a mí, o sea, yo lo que me interesa del normal es la dirección. Generalmente nosotros, el origen puede estar en cualquier lado, ¿sí? Claro, Generalmente, pero como estás haciendo el producto vectorial entre esos puntos, sale desde donde, o sea, del origen de cada uno. no necesariamente. Puede salir del origen de coordenadas. Porque este vector, acuérdate que todos los vectores que tienen igual dirección, sentido y norma, para mí son equivalentes, puede ser cualquiera. Nosotros claramente usamos aquel cuyo origen coincide con el origen de coordenadas. Pero no significa que no significa que este plano pasa por el origen. No significa que este sea el origen, ¿entendés? Espera. Sí, sí. Que este sea el origen, ¿sí? El origen va a estar en otro lugar, salvo que pase por el origen. Pero cuando usas ese producto vectorial, buscas un vector que es perpendicular simultáneamente a P sub 0, P sub 1 y P sub 0, P sub 2. Nosotros generalmente lo dibujamos así, el normal, ¿sí? Sí. Pero puede estar acá,
¿sí? Para mí este vector y este es el mismo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Mientras Ok, tengan ok. igual dirección, sentido y norma, es el mismo vector. Ok, gracias. No nos interesa como en física el punto de aplicación donde se aplica, por ejemplo, una fuerza, ¿sí? Mientras tengan igual dirección, sentido y norma, es lo mismo. Bueno, vamos a desarrollar por fila 1. Es el versor I, por el determinante eliminar fila columna, menos, recuerden J, por el determinante eliminar fila columna, más K. Entonces, vamos al primer término. Es I por el determinante eliminar fila 1, columna 1, o sea, 4, 0, 5, menos 1. Menos J por el determinante de eliminar fila 1, columna 2. Menos 2, menos 1, 0, menos 1. Y por último, más K por el determinante de eliminar fila 1, columna 3. Siempre eliminamos fila 1 y vamos cambiando la columna. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Profe, yo tengo una duda media pava. Sí. El tema de los signos con los determinantes era uno positivo y el otro negativo y así, ¿no? Sucesivamente. Sí, sí. El tema es así. Por ahora, desarrollamos por fila 1. Entonces, respeta lo que vos me decís. Positivo, negativo, positivo. Pero después, cuando veamos determinantes, depende por qué fila o columna desarrollamos, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Entonces, esto es I por el determinante que nos queda menos 4 menos 0, menos 4. Menos J por 2 menos 0, 2. Más K por menos 10, menos 4, menos 10, más 4, menos 6. Entonces, nos queda menos 4i, menos 2j, menos 6k. Que sería la terna menos 4, menos 2, menos 6. ¿Están de acuerdo con esta terna? Sí. Bueno. Profe, ¿puedes subir un minuto así, copio? Gracias. ¿Dónde está el plano, por favor? Este plano acá. Profe, yo había pensado en otra forma rebuscada para sacar el normal. ¿Cómo? Había pensado en hacer 3 vectores con los puntos y hacer un sistema de ecuaciones planteando que el producto escalar con el normal da 0 y resolver eso. Producto mixto. No, digo, el producto escalar de cada vector iba a dar 0 con el producto normal, con el normal. O sea, hacer un sistema. ¡Ah! Armar, claro, sí, está bien. Sí, el vector normal no lo conoces ABC, entonces armás el P01 escalarmente normal, Claro, el P0. Claro, sí, pero, sí. Sí, pero 3 pero horas después lo terminaba el sistema de ecuaciones. claro, no tiene Mucho más sentido. corto. Sí, sí. Acordate de esto, que siempre se puede. Si uno la quiere complicar, podemos. Sí, sí. Por eso me causó gracia. Pero en realidad hay una fórmula, ¿vieron que yo les dije que hay varias fórmulas para eso, para hallar la ecuación de un plano? Volvemos a los 3 puntos. Yo puedo armar el genérico. ¿Se acuerdan que el genérico es el X y Z? Entonces puedo armar 3 vectores, el P0, P1, el P0P y el P0P sub 2. ¿Y cómo son estos 3 vectores? Son complanares. Entonces el producto mixto vale 0. Entonces armás el P0P con el genérico, el P0P sub 1, vectorial P0P sub 2, calculás el producto mixto y lo igualás a 0 y acá también te da la ecuación del plano, directamente. Porque en el genérico aparece X y Z. Pero bueno, yo trato en general de explicar una forma y generalizarla para no estudiar tantas fórmulas, ¿sí? Pero la pueden ver así también. Y ahí se hace directamente con un producto mixto, ¿no? Necesitas un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas.
Bueno, ¿listo? Sí, sí, gracias. Vuelvo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Esperen que ya me perdí. Voy a hacer la ecuación del plano determinado 3 por 3 puntos. Si necesitamos punto y normal, ¿sí? Entonces, recién obtuvimos el normal, que podemos usar este vector o este. Fíjense que este vector, todas las componentes están en la tabla del 2. Puedo dividir todas las componentes, por ejemplo, por menos 2. Me queda 2, 1, 3. Y usar este normal, porque en realidad el normal lo único que me interesa es la dirección, ¿sí? Después voy a aclarar qué diferencia hay si usé el de arriba o el de abajo. Vamos a empezar con el de abajo. Voy a aprovechar y usar esta ecuación que sale directa. Y necesito punto y normal. Punto tenemos 3, así que de los 3 elegimos cualquiera. Me conviene siempre el que tiene más ceros, por ejemplo este, o menos cuenta, nada más que por eso. Entonces vamos a elegir el P sub 1 que tiene 0, 3, 0. Pero es lo mismo. 0, 3, 0 dije, ¿no? Entonces reemplacemos. El ABC es el normal. 2, 1, 3. Y el punto es x menos 0, y menos 3, y z menos 0. Hacemos distributiva y ordenamos. Y ahí quedó, porque más 0, más 0. Y esa es la ecuación del plano. ¿Qué hubiera pasado si hubiera usado el normal de arriba sin dividir? Me queda exactamente el mismo plano multiplicado por menos 4. 3, ahí está, más 2. Es el mismo plano expresado de otra forma. O sea, son ecuaciones proporcionales. Una por menos 2 me da la otra. ¿Quedó claro? ¿Están ahí? Sí, Sí, sí. profe. Perdón, una duda. ¿Podemos usar cualquiera de los 3 puntos en ese caso? Sí, cualquiera de los 3 puntos te da el mismo término dependiente. Gracias. Una cosa antes de avanzar con la cuestión segmentaria. Yo no aclaré nada de los 3 puntos anteriores, pero los 3 puntos anteriores no pueden estar alineados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si están alineados, cuando armamos los vectores, el P1, P sub 2, por ejemplo, con el P1, P sub 3, son vectores paralelos, entonces el producto vectorial nos daría el nulo.
Así que tienen que ser sí o sí 3 vectores que no estén alineados. Si me llega a dar el nulo es porque están alineados los vectores. Me tendrían que dar otro dato, si no, no lo puedo construir. Bueno, el tema es así. Vamos a ver la ecuación segmentaria, que si ustedes observan el punto P, los puntos P, Q y R son los puntos, no cualquier punto, sino los que cortan a los ejes. ¿Sí? La abscisa al origen, la ordenada al origen y la cota al origen. Yo puedo hallar con estos genéricos la ecuación general del plano para poder deducir, sale muy simple, genérica, pero no importa, la ecuación general del plano dado estos puntos P, Q y R. Puedo armar los vectores PQ, PR, hacer el producto vectorial, obtener el normal y con cualquiera de los puntos hallo la general. ¿Sí? Y de ahí despejo para que me quede 1 y llego a esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación segmentaria del plano, la que está igualada a 1. Y el valor de P es lo que se llama la abscisa al origen. Es donde corta el eje X el plano. El valor de Q es lo que se llama ordenada al origen. Donde corta el eje Y el plano. Y por último, R es lo que se llama cota al origen. Donde corta el plano al eje Z. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve la segmentaria? Para graficar. Vamos a ver ejemplos. ¿Cómo paso de esta ecuación general a la segmentaria? Me tiene que dar un 1 a la derecha en el segundo miembro. Entonces, lo primero que hacemos es pasar el término independiente sumando, que es lo mismo que decir sumo ambos miembros por 9, en este caso, y dividimos ambos miembros por 9. En el segundo miembro nos queda el 1, y este 9 en el primero lo descompongo con cada término, llevándolo a esta forma. Entonces, esto es, el primer término es 9 medios. ¿Están de acuerdo que dividir por 9 medios es lo mismo que multiplicar por 2 novenos? El segundo nos queda 9 sobre 1, que es 9, y el último nos queda 9 tercios, que es 3. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, simple de dibujar. Me muestra dónde corta los ejes. Entonces, va a cortar en X a 9 medios, ahí en 9 y a Z en 3. Obvio que esto no está en escala, ¿no? Es una figura de análisis. Entonces, unimos este punto con este punto con este, y este con este, y ahí tenemos el plano que se ve en el primer octante. ¿No? Recuerden que es, más allá que está acotado, continúa para todos lados ese plano. Yo no aclaré nada, pero para que exista la segmentaria, simultáneamente, P tiene que ser distinto de 0, Q distinto de 0 y R distinto de 0, porque no se puede ir por 0, ¿no? O sea que necesito un término independiente, en definitiva, para poder pasarlo al segundo miembro y para que me quede un 1. Vamos a un segundo ejemplo. Este plano, que le falta un término, es paralelo a qué eje. Al eje Z. Muy bien, ¿a qué falta? El eje Z, perfecto. Entonces, llevemos a la segmentaria.
Pasamos el término independiente sumando. Pasamos sumando de cualquier cosa. Y dividimos por ese término independiente. Entonces nos va a quedar 4 medios que es 2 y 4. Entonces solamente va a cortar al eje X y al eje Z. A X lo cortan 2 y a Z en 4. Entonces, ¿cómo graficamos? Unimos este extremo y trazamos la paralela al eje Y que pase por ahí. La paralela al eje Y que pase por acá. Y puedo dar la misma profundidad si quiero acá. Profe, ¿no cortar eje Y en 4? Sí, ese. Si me equivoqué. Ya, marqué que corta el eje Z. Estoy buscando uno paralelo al eje Y. Ahí está. Corta el eje Y en 4. Buenísimo que se dieron cuenta. Entonces, unimos este término con este paralelo a este paralelo a este. Y puedo darle acá arriba también la misma profundidad para que se vea en perspectiva. Y abajo también. El que dibujé antes era paralelo al eje Y, ¿sí? Esto. Lo mismo puedo hacer con un plano paralelo al eje Y o al eje X. Bueno, ahora vamos al peor de todo, porque como no tengo segmentaria. ¿Cómo dibujo un plano que pasa por el origen? Perdón, profe, ¿cómo dibujo? Un plano que pasa por el origen. O sea, que D vale 0. Que no puedo llevarlo a la segmentaria. En el chat dice que no se puede hacer. ¿Cómo se va a poder graficar? Se puede graficar, pero no puedo llevarlo a la segmentaria. Sí, sí. Que tiene que poder. Va a tener componentes también en los lados negativos. Es que también, o sea, estos planos que yo dibujé también tienen componentes lados negativos, o sea, en los octantes negativos. Lo que pasa es que yo dibujo el que me conviene para que se vea, ¿sí? Pero ojo con esto porque los planos continúan para todos lados, ¿sí? Ojo. Bueno, vamos a ver cómo se grafica. Cuando uno dibuja esta parte del plano, lo que está marcando en realidad son las trazas, es la intersección con los planos coordenados. Yo tengo esta recta, esta es una traza con el plano IZ, ¿sí? Es donde corta el plano al plano IZ, ¿sí? Esta traza que está acá en el piso, que es la intersección del plano con el plano coordenado XY, es la traza con el plano XY. Y por último, esta recta es la traza con el plano XZ, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros vamos a calcular las trazas, las 3 trazas, pero en realidad con 2 me alcanzan para graficar. Y vamos a hacer la intersección con el plano XY, ese simbolito de intersección, que tiene ecuación, recién vimos que los planos coordenados, el plano XY tiene ecuación Z igual 0. Entonces, si la intersección con el plano XZ
y vale 0, y la intersección con el plano YZ, x vale 0. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con el x igual 0. Cuando reemplazamos x igual 0 en la ecuación del plano, acá arriba, ¿qué pasa cuando reemplazamos x igual 0? ¿Están de acuerdo que nos queda y igual 3z, por ejemplo? Cuando reemplazamos con el plano y igual 0, nos queda 2x más 3z igual 0. Puedo despejar, por ejemplo, que x es menos 3 medios de z. Y por último, con z igual 0, nos queda y igual 2x. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Acá tengo 3 trazas. Me conviene usar las que son positivas. ¿Qué significa? Me conviene usar esta y esta. Esta tiene valor, porque yo acá cuando le doy una tablita de valores, para valores positivos me va a dar negativo. Entonces, mientras puedo hacerlo, busco ecuaciones positivas. Y vamos a buscar un par de ternas de cada situación. Yo necesito buscar una terna que verifique simultáneamente estas dos condiciones. La más simple es el origen, ¿están de acuerdo? X vale 0. Si a Z le doy 0, Y vale 0. Vamos a buscar otra terna. Acá X vale 0. Si a Z le doy valor 1, ¿cuánto vale Y? 3. Ahí me queda la terna. ¿Se entendió cómo lo hice? ¿Alguien se perdió en el camino? No, profe. Buenísimo. Y vamos a buscar una terna, aparte del origen de esta situación. Z vale 0, si a X le doy valor 1, Y vale 2. Y con esto podemos graficar. Bueno, el primer punto es el origen, que era el problema que tenía este plano. Después vamos a dibujar el 031. Para dibujar el 031, que es un plano que está en el plano x igual 0, o sea, en el plano de la tableta. Si quieren, voy a completar esto para que se vea. Voy a marcar el 031. Entonces, el 031 es 0 en X, 3 en Y y subo 1. Estoy ahí. ¿Se ve? Entonces voy a dibujar la recta. Esta recta que está acá. O sea, esa sería la traza con el plano X igual 0. Y después voy a marcar este punto, el 1, 2, 0, que es un plano del piso, porque Z vale 0. Entonces, para que se vea, voy a hacer el cuadriculado en perspectiva. Ahí. Y vamos a marcar el 1, 2, 0. El 1, 2, 0 es este punto que está acá. Entonces ahí buscamos esa traza. Entonces acá puedo dibujar un paralelogramo o puedo unir este punto con este así y este es el planito. Que obvio que se ve una parte, ¿sí? Cruza el origen pertenece, pero continúa para todos los octantes. ¿Quedó claro cómo se dibuja? Sí. Bueno.
Bueno, vamos a deducir la fórmula de distancia de punto a plano, ¿sí? Nos dan como datos la ecuación de general del plano, un punto P sub 0 y quiero calcular la distancia del plano al punto P sub 0. ¿Sí? Entonces, de todos los segmentos que podemos armar entre el P0 y el plano, el que determina la distancia es el de menor medida. O sea que es un segmento perpendicular al plano. Y la medida de ese segmento va a ser la distancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hallar? Supónganse que acá tenemos el vector normal. Uy. Tenemos que hallar la proyección, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, vamos a trabajar con un punto del plano, P sub 1, donde P sub 1 pertenece al plano, y vamos a armar un vector. Voy a armar el vector P1, P sub 0. Entonces, vamos a armar la proyección de quién sobre quién. Vamos a armar el vector proyección de ese vector que armamos, P1, P0, sobre el normal. Entonces, imaginemos la situación, cada uno imagina esta situación. El plano es el plano del piso y el punto P0 es un punto que está en el techo. Y armamos con cualquier punto del piso este vector P1, P sub 0. ¿Qué pasa cuando proyectamos? Y el normal es la unión de dos paredes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando proyectamos el P1, P sub 0 sobre el normal? El origen va a parar al origen del normal, o sea que está ahí en el piso. Y el extremo va a parar también ahí al extremo del normal, supuestamente ese es el techo, ¿sí? Está en el techo. Entonces, este que está acá es el vector proyección P1, P sub 0 sobre el normal. Es que no tiene por qué tener la misma altura que un normal. Está ahí. Vuelvo a repetir la situación. Piensen esto, estamos en el piso, es el plano, y en el techo hay un punto. Yo quiero calcular la distancia entre el piso y ese punto que está en el techo. ¿Están de acuerdo que es la altura de la habitación donde ustedes están? ¿Sí? Entonces, el vector normal es la unión de dos paredes, es un vector que está ahí, que no me importa qué medida tiene. Sé que tiene la dirección perpendicular al piso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si proyectamos el P1, P0 sobre el normal? El origen de P1, P0 va a parar al piso. ¿Sí? ¿Qué sombra genera el P1, P0 sobre el normal? El origen, el vector proyección está en el piso y el extremo está en el techo. ¿Sí? Entonces, este vector P1, P sub 0, ¿qué medida tiene? ¿El de la normal? No necesariamente. Puede ser más chico, más grande, de distinto sentido. ¿Qué medida tiene? ¿Están de acuerdo que la medida es la altura de la habitación? O sea, que va a ser la distancia. Entonces, la distancia que estoy buscando es la medida del vector proyección. Esperen que lo voy a dibujar de otra forma, a ver si lo ven. Porque así yo en el aire es como que me resulta muy difícil explicarlo para que ustedes lo entiendan, ¿no?
Explicarlo puedo explicar, pero hay que ver si me lo entiendo. Estoy en la habitación donde están ustedes. Estamos en una habitación. Este es el normal. Si unimos dos paredes, este es el normal. El plano es el plano del piso, es este. Y acá en el techo está el punto, P0. Y acá armamos un vector, un punto cualquiera del piso, P1, P0. Y armamos este vector. ¿Están de acuerdo que la distancia es la altura de la habitación? O sea que la distancia es esta, la distancia de P0 al plano P, que es la que estamos buscando. Entonces, ¿qué pasa si proyectamos este vector P1, P0 sobre el normal? A ver si están de acuerdo conmigo. O sea, ¿qué sombra genera ese vector sobre el normal? El origen de este vector, que es este, va a parar ahí. Y el extremo, que está en el techo, va a parar acá. ¿Sí? Entonces, el vector de proyección es este. El módulo va a ser la distancia. Exactamente. La proyección de P1, P0 sobre el normal. La medida de ese vector, como bien dice el compañero, es la distancia. ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, vamos a reemplazar la fórmula de medida de vector proyección, que es el producto escalar entre los dos vectores en valor absoluto sobre la norma del vector en el que proyecto, o sea, la medida normal, y vamos a reemplazar las componentes. P1, P0 son las componentes de P0 menos las de P1, o sea, X0 menos X1, Y0 menos Y1, Z0 menos Z1. Y el normal tiene componentes ABC, que es del plano, ¿no? Y abajo en el denominador lo dejo así, después lo reemplazo, la medida del normal. Recuerden que P0 lo he escrito más arriba, tiene componentes de X0, Y0, Z0, y P1 tiene X1, Y1, Z1. Entonces hacemos P1, P0 es las componentes de P0 menos P1, o sea, extremo menos origen. Y ahora vamos a hacer el producto escalar, ¿sí? Producto de componentes en X es primera componente con primera, ¿sí? Puedo escribir X0 menos X1 por A o al revés, A por X0 menos X1, porque son escalares, más B por Y0 menos Y1, más C por Z0 menos Z1. Recuerden que el producto escalar es un escalar, no una terna, o sea, multiplicamos y sumamos sobre la medida del normal. Bueno, ahora voy a hacer arriba en el numerador distributiva y ordenar, a ver si coinciden. No es que pasé los positivos adelante y los negativos atrás, eso depende de cada valor. Dejé adelante los que están en función de P sub 0 y atrás los que están en función de P sub 1. Ahora sí pongo normal a veces. Bueno, para no subir y dejar acá, voy a hacer la figura de análisis de nuevo. Nosotros armamos, acá está el P0 y este es el P1. Este vector, esta va a ser la distancia. Bueno. La ecuación del plano pi era ax más bi más cz más d igual 0.
Y el punto P sub 1, vieron que lo vimos que era un punto que pertenecía al plano. Si pertenece al plano, verifica la ecuación del plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a reemplazar el P sub 1 en el plano. ¿Qué nos queda? AX1 más BI1 más CZ1 más D. Y de acá despejo D. Entonces, voy a la fórmula que está desarrollando. Toda esta expresión que está acá es D. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula de distancia? La distancia del punto P0 al plano pi es AX0 más BI0 más Z0 más D sobre la medida del normal, que cada componente se eleva al cuadrado, se suma, resultado de raíz cuadrada. Entonces, esta es la fórmula cartesiana de la distancia de punto a plano. Y vamos a ver un ejemplo. No te escucho. Hola. No te escucho más. Bueno, vamos a calcular la distancia de punto plano, ¿sí? Entonces, necesitamos la fórmula. Esta fórmula es muy simple, porque si ustedes observan lo que está arriba, es la ecuación general del plano, reemplazando x y z por el punto que quiero hallar la distancia. Abajo es la medida normal. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la distancia? Escribo la ecuación general del plano, que es dato, esta que está acá, dejando el espacio de x y z. En vez de x y z pongo paréntesis. No me olvido el valor absoluto. Y en cada paréntesis voy a poner las componentes del punto. O sea que voy a poner 2 menos 1, 5. ¿Quedó claro esa parte? O sea, escribo la ecuación general del plano y en vez de x y z pongo paréntesis y después reemplazo el punto. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Y ahora abajo necesito el normal del plano. El normal del plano es coeficiente de x y z. Lo sacamos de acá. ¿Están de acuerdo que es 3, 1 menos 2? Entonces, la medida de ese vector necesito. Bueno, ¿qué nos queda arriba en el numerador? Nos queda 6
menos 1, menos 10, más 7. El valor absoluto de 13 menos 11, 2. Y abajo en el denominador es cada componente se eleva al cuadrado, se suma, resultado de raíz cuadrada. O sea que todo esto nos da 2 sobre raíz de 14. Que lo dejo así, no necesito racionalizar. ¿Quedó claro cómo se calcula la distancia? Con la fórmula. Se puede calcular de otra manera si no me acuerdo la fórmula, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Quiero aclarar algo. Pues nosotros estamos trabajando con la fórmula cartesiana, pero también, a lo mejor lo van a ver en otro lado y no saben qué es. Esto que está acá es la fórmula vectorial de la distancia. O también directamente la pueden ver con la proyección, ¿sí? Esta o la de arriba también nos permite calcular la distancia. Pero la más simple es con la ecuación general. Bueno. Quiero aclarar algo para que puedan hacer los ejercicios. Igual lo van a ver en la parte del grado virtual que nos falta. Si dos planos son paralelos, si piso 1 es paralelo a piso 2, los normales son paralelos, ¿sí? Si nos piden ángulo entre planos, es el ángulo entre los normales, ¿sí? Siempre se lleva vectores. ¿Y cómo calculamos el ángulo entre los normales? Claro, recuerdan que el producto escalar entre dos vectores es el producto de las normas por el coseno del ángulo. Entonces de acá despejamos que el coseno del ángulo es el producto escalar sobre el producto de las normas. Pero generalmente cuando me piden el ángulo entre planos, voy a dibujar así. El ángulo entre estos dos planos tiene 4 ángulos. Tiene uno que es este angulito que es con el piso, este ángulo que está acá, después o sea, tiene 2 opuestos por el vértice. En definitiva son 2 ángulos. Generalmente cuando me piden el ángulo entre planos es el menor ángulo. O sea, siempre va a pasar que hay un ángulo entre 0,90, o sea, el agudo y otro obtuso. Entonces, cuando me piden el menor ángulo, para que me dé el menor ángulo tengo que imponerle al producto escalar valor absoluto. ¿Por qué? Porque recuerden que el coseno para que me quede agudo el ángulo tiene que ser positivo. Entonces, con eso me aseguro que me dé el primer cuadrante, ¿sí? El ángulo del primer cuadrante. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Por ahora no, profe. Bueno, esperen que... ¿Todo salió del pizarrón? Sí. Bueno, yo ahora voy a dejar las indicaciones de... Esperen que paré de grabar. No.